Entonces, vamos ahí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, continuamos. Neumáticos. Otra de las partes constitutivas del aterrizaje son los neumáticos. Esto es bastante controversial también, como todas las partes de la aeronave, que quiero hacer que cumpla muchas cosas a la vez y bueno, tengo cuestiones encontradas, entonces busco el equilibrio entre todas esas cosas. ¿Cuáles son los principales requisitos que tienen que cumplir? Baja resistencia a la rodadura, ¿m? Buena adherencia a la pista durante el frenado, que pueda soportar altas velocidades, muy buena resistencia al desgarro, porque las cargas que sufre realmente son importantes, bajo peso y poco tamaño. Bajo peso, por lo que ya sabemos, poco tamaño para que la masa que tenga sea pequeña, son masas rotantes, si es tren fijo es mucha resistencia, o sea, todo eso, estas dos cosas sobre todo, van en total contraposición de todas estas. ¿Mm? Pero bueno, hay que buscar un equilibrio. ¿Cómo están construidos normalmente? ¿Mm? Tengo radiales, los que son los neumáticos radiales, que la estructura interna, ¿mm?, tiene parte de disipación de energía, tiene parte para tomar contacto con la pista, para lograr el coeficiente de fricción y el desgaste que necesito o que mejor pueda tener, y tengo una parte estructural, la parte interna, que esa parte puede ser neumáticos radiales o diagonales. Eso se refiere a la estructura de refuerzo que tenga, sea en el sentido radial o diagonal. Y como ven, esto es un neumático complejo, ¿no? Pero tiene mucha cantidad de cosas, tiene muchas capas. Hay mucha ingeniería metida en un neumático. Normalmente los neumáticos en las aeronaves duran poco, tienden a durar poco. ¿Por qué? Porque es mucha la energía que está asociada frente al tamaño que tiene. Si ustedes comparan el neumático de un auto frente a la masa que tiene, con el tamaño de un neumático de una aeronave, con la masa que tiene, van a ver que hay una desproporción bastante grande. Ni hablar de las velocidades que maneja. Son otras velocidades totalmente diferentes. Entonces, tiene, como decíamos, muchas capas, tiene partes de refuerzo, partes que contienen aire, que tiene que sellar, tiene las varillas estas para poder lograr una coherencia contra la llanta. Los neumáticos actuales de los autos son exactamente igual, ¿no? Y tiene una banda de rodadura, que es la goma que uno ve normalmente. Bueno, al igual que los neumáticos de calle, esta banda se restituye. En las aeronaves, que uno puede decir, pero ¿cómo? Sí, se restituye varias veces esa banda. Se hace un recauchutado, ¿m? Varias veces. Porque, por ejemplo, una aeronave de transporte, con una frenada de un aborte, de un despegue, ¿m?, que es cuando con más masa me estoy moviendo, porque voy con el mayor peso, la carga que llevo, los pasajeros de transporte es lo mismo, pero el combustible que llevo es cuando más masa tengo de combustible, que después lo quemo. En el caso de los eléctricos no sería así, sería la, la masa de despegue y la masa de aterrizaje es la misma, o prácticamente la misma. En el caso de las aeronaves con motores a explosión, bueno, a explosión no, a combustión interna, o turbina con ciclo Brayton, u otro,
pero que consuman combustible, en ese caso, el peso de aterrizaje es muy diferente al peso de despegue. Entonces, si tengo un aborto de despegue, ¿m? Que tengo que aplicar frenos al máximo, la peor condición, ¿cuándo se cumple? Cuando yo llego a velocidad de decisión, que es la máxima velocidad antes de, de dejar el suelo, ¿m? La velocidad de decisión. Después tengo un poco más de velocidad hasta que puedo rotar el avión. Pero esa es la máxima velocidad que puedo alcanzar en tierra y que puedo frenar. Ya un poquito más tengo que despegar sí o sí. Si no, voy a romper algo seguro. ¿M? O me va a quedar corta la pista. Entonces, la velocidad de decisión va a ser la máxima velocidad a la cual yo voy a diseñar el neumático en la peor condición. ¿Cuál va a ser esa? Que se me plante la planta motriz, o sea que me quede sin planta motriz, y ahí tenga que aplicar máximo freno. ¿Por qué es esto? Porque si tengo la planta motriz funcionando, en el caso que sea una turbina, le puedo meter un reversor, en el caso de ser un turbohélice, puedo poner reversores o sea, darle paso beta a la hélice, ¿m? Y que sople como reversor. Entonces me achica mucho la carrera de aterrizaje, o no tengo que aplicar tanto freno, lo puedo frenar igual. La peor condición es que me quede sin planta motriz a esa velocidad y que tenga que aplicar, me tenga que parar sobre los frenos hasta que se detenga la aeronave. Para eso tiene que estar preparado. En ese caso, no se tiene que, en teoría no se tiene que romper nada. Sí va a sufrir mucho desgaste, mucho desgaste. Los frenos se van a recontracalentar, entonces posiblemente tenga que cambiarlos o cambiar parte de ellos como tarea de mantenimiento para esa maniobra extrema, ¿no? Pero el resto de la aeronave no hay ningún problema, no se tiene que romper nada. Pero esto, si estoy en asfalto, se va a desgastar terriblemente. ¿M? O si aterrizo con más velocidad de la que está establecida, también se va a desgastar mucho. Y si tengo que cambiar un neumático cada vez que se me gasta, la verdad que va a ser bastante antieconómico. Entonces lo que se hace es, como práctica estándar, se hace un recauchutado. Permite tantos recauchutados, depende ¿cómo se llama? El neumático, depende cuántos, se hacen como lamparones, ¿m? De desgaste, son elipses que se hacen. Entonces depende cuántas telas yo vea, es cuántas veces lo puedo reparar o si lo puedo reparar. Depende de la distancia entre esos desgastes que tengo. Bueno, todo eso está establecido en los manuales de los neumáticos. Ahí, acá en el Classroom, no, ese es el otro. En el Classroom, ahí les publiqué recién parte del material, son catálogos de neumáticos de aeronaves. Y ahí está todo lo que les estoy diciendo. Acá también, ahí también está todo esto, los tipos de neumáticos que hay. ¿M? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Y tipo 4, el tipo 4 acá no está, bueno, prácticamente no se usa. ¿M? Se usa también cuando alguien quiere reconstruir una aeronave, también hay algunos que lo fabrican, ¿sí? Tipo 6, tipo 7 y tipo 8. ¿M? Esos son los que existen hasta hoy en día. ¿Se están desarrollando otros? Claro que sí, pero esto es lo que se consigue normalmente, o si ustedes tienen que diseñar algo, lo van a hacer seleccionando algún tipo de estos neumáticos. Existen, todos existen, ¿m? Acá tienen la descripción de cada uno, porque hay aeronaves que están funcionando de la década del 40, ¿m? Y siguen funcionando en los aeroclubes, mientras yo lo mantenga adecuadamente van a seguir teniendo las prestaciones originales, ¿m? Que van a ser mucho menor a la de un avión diseñado con nuevas técnicas, donde podemos optimizar más los materiales, mejoramos el tema eh, sobre sistemas, estoy hablando, ¿no? De estructura también, pero sobre todo, qué sé yo, que pasamos del sistema anemométrico, de todo lo que es la aviónica, que es algo pesado, pasamos a algo de cristal líquido, alguna pantalla de cristal líquido, o
algún sistema donde tenga en el mismo instrumento varios instrumentos. Entonces optimizo muchísimo lo que es los pesos. Entonces puedo hacer ese peso que tenía para esa aviónica, lo puedo reemplazar para otra cosa o directamente lo hago más liviano a la aeronave. Entonces, bueno, empiezo con todo eso también el tema de las ruedas. Acá tiene la descripción de cada una, cuáles son de alta presión, de baja presión, cómo fueron reemplazándose cada una, los tamaños típicos que tienen. Y bueno, como siempre, las últimas son las más desarrolladas, que son, la que más se utiliza son la del tipo, perdón, la del tipo 6, 7 y 8. Depende en qué tren estoy hablando y depende de qué tipo de aeronave estoy hablando. No quiero hacer mucho hincapié porque es un capítulo interesante los neumáticos, pero es un puntito nada más de la clase. Si a alguien le interesa, lo podemos ver más en detalle, hay mucha información sobre esto. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario, algún aporte? No, profe. Bueno, De mi parte, no, profe. bien. Bueno, acá hay una tabla comparativa, una tabla más, un gráfico comparativo, para ver dónde estamos parados cuando hablamos de neumáticos aeronáuticos, donde podemos ver las performances de los neumáticos en función de la carga que está soportando, esto está en libras, y la velocidad en millas por hora, la velocidad que puede soportar sin perder coherencia todo el paquete de materiales que ustedes vieron que tiene un neumático, sin que una capa contra la otra, sin que deje de tener coherencia, que no resbale una sobre la otra, que no se desgarre. Fíjense, los autos de pasajeros, el auto de calle, está acá. Lo máximo que puede llegar a soportar un neumático son 100 millas por hora. Después tenemos los autos de competición, que hay autos de calle que usan, ¿sí? Que usan este tipo de neumático. Hay distintos dibujos, distintos compuestos, ¿sí? Pero hay autos de calle que desarrollan mucha velocidad, entonces ya se tienen que pasar a algún neumático de competición. Lo máximo, esto es todo promedio, ¿no? No quiere decir que aparezca alguien que fabrique un neumático especial para tal cosa, y bueno, entonces ahí vamos a cambiar, esto se va a mover. Pero en promedio, los autos de competición, la máxima velocidad que alcanzan son 300 millas por hora, en promedio. Hay casos particulares siempre. Los camiones están acá, no tienen tanta velocidad, pero sí mucha carga. Todo lo que es vehículo industrial que no cae dentro de esto, o neumático industrial en realidad, pues estamos hablando de neumático, todo lo que sean neumáticos industriales, ya sea para una cinta transportadora, para una rueda de fricción, lo que sea, para un portón, eh, ¿cómo se llama? Un portón automático, ¿sí? Que tenga ruedas, para una, ¿cómo se llama? Un autoelevador, para cualquier aplicación industrial, que no sea ni un auto ni un camión, que esto está bastante bien definido, son de muy baja velocidad, pero una amplia variedad de carga. Entonces, ahí es donde se encuentran cuando uno hace la conjunción entre la carga que soporta el neumático y la velocidad que puede alcanzar. Fíjense los aeronáuticos. O sea, le pedimos a los... No quiere decir que el tipo 8 cumpla con todo esto, o que el tipo 1 cumpla con esto, sino que esto es un promedio. No es lo mismo un neumático rodado 13 en un auto que un rodado 17. No es lo mismo. O el tipo de dibujo que tenga. Esto en promedio para toda esa gama. Bueno, en la parte aeronáutica, fíjense
realmente todo lo que le exigimos a los neumáticos. ¿Mm? Realmente esto es muy gráficamente se ve toda la exigencia que tienen los neumáticos aeronáuticos. Obviamente, en este ápice de acá del gráfico este, ahí en esa punta, vamos a tener los aviones más pesados, con más velocidad, que pueden ser los aviones de transporte o algún avión bombardero, muy grande, muy pesado, va a estar ahí. Pero fíjense todo lo que le pedimos a los neumáticos aeronáuticos. Realmente asusta un gráfico así, ¿no? Bueno, el que diseña el neumático aeronáutico la tiene bien clara y ve que es muy amplio el espectro, es mucho lo que se le exige. Otro componente, sistema de frenos. ¿Cuál es la función del sistema de freno? Detener la aeronave luego del aterrizaje. ¿Sí? Detenerla. Otra es controlar la velocidad de la aeronave cuando está en tierra. ¿Por qué? Porque yo puedo mantener la velocidad, le puedo dar al motor y voy jugando con el freno para mantener la velocidad, para controlarla la velocidad. De hecho, los frenos sirven para las dos cosas, para detener, para controlar. Otra cosa, para mantener detenida la aeronave durante el arranque de los motores, para que no rompa la inercia la aeronave. Y otra también, que se utiliza bastante, es las correcciones diferenciales en la dirección de la aeronave. O sea, ¿qué quiere decir eso? Darle dirección a la aeronave con los frenos. ¿Dónde ocurre eso? Mucho con las aeronaves de tren convencional. ¿Cómo hago para darle dirección a una aeronave de tren convencional que no tenga dirección en el patín de cola? Con frenos diferenciales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pedales que yo utilizo para mover el timón de dirección, cada uno acciona el freno de cada rueda. Si toco el freno derecho, va a accionar la rueda derecha. Entonces, si frena la rueda derecha, ¿qué va a hacer? Va a doblar hacia la derecha la aeronave. Esa es la corrección diferencial. Es todo un sistema en sí mismo, ¿no? La pedalera también tiene un montón de funciones. En ese caso, la parte superior del pedal, si yo lo toco, por ejemplo, vamos a un ejemplo, va a ser diferencial. Ahora, si yo me paro sobre los pedales y toco la parte de abajo, van a accionar los dos a la vez. En el caso de una frenada que tenga que detener el avión, o en el caso que yo decía que no tiene que ser diferencial. Entonces, depende de dónde toque el pedal, va a ser que accione los dos bombines de freno, o vamos acá, los dos calipers, las dos pinzas de los frenos, de las dos ruedas, o una o la otra. ¿Se entiende eso? Sí, como control de estabilidad, digamos. Claro, control de estabilidad y dar la dirección. Por ahí no necesito estabilizarlo. Por ejemplo, un aterrizaje sí me serviría, pero después cuando estoy carreteando, puede ser que necesite estabilidad o solamente dirección. Pero perfecto. Bien, acá tenemos un sistema complejo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron mecanismo, vieron frenos? Lo que se vio fue, básicamente, si no me equivoco, conmigo no vieron frenos, pero tienen que haber visto frenos a tambor, y en el apunte sí estaba el tema de frenos a disco. Bueno, en las aeronaves pasa lo mismo. Si tenemos poca masa de la aeronave, o sea, poca energía para disipar, ¿para qué me voy a poner un sistema de freno a disco que tiene más piezas, un poco más complejo? Pongo un freno a tambor, es mucho más sencillo, pero no puedo disipar demasiada energía. ¿Por qué? Porque las cintas de freno que están dentro del tambor generan calor. El freno disipa energía en forma de calor. No es fácil disiparlo. No es tan fácil como un freno a disco. Entonces, de cierto tamaño para arriba son frenos a disco, indefectiblemente.
no es un solo disco, sino que son paquetes de discos. ¿Mm? Son paquetes de discos, porque es mucha la energía que tengo que disipar. Ustedes cuando calculan un disco, ¿mm? El anillo ese, uno tiene, de acuerdo al material friccionante, ¿mm? Que es lo que estos pistoncitos empujan, material friccionante contra el disco, ¿mm? Ese, ¿saben cómo funciona el caliper este, no? Viene acá presión hidráulica, tiene todo esto un circuito hidráulico, como vimos en la clase pasada. Viene la presión hidráulica, lo que hace es mover los pistoncitos, este es un pistoncito, ¿m? Acá este tiene 4 pistoncitos. Cuando yo aprieto el freno, le meto presión hidráulica al caliper este, que el caliper es la pinza. ¿Y qué hace eso? Desplaza por el circuito, empuja estos pistones. Y esos pistones empujan el elemento friccionante contra el disco. ¿M? Cuando dejo de accionar eso, el resorte lo retrae. ¿M? Así es como funciona. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo necesito una cierta cantidad de superficie para poder evacuar esa energía, en forma de calor. ¿Está bien? Es la potencia que yo tengo que disipar. ¿Se acuerdan cuando calculaban freno? Bueno, la potencia que tengo que disipar depende del área. ¿Sí? Bien, yo cuando calculo la potencia que tengo que disipar, me da un diámetro para una aeronave, ¿m? Me da un diámetro que debe ser unas 20 o 30 veces más, ¿sí? Vamos a exagerar, no es tanto, pero supongamos que son 5 veces más, ¿m? Porque hay que hacer otro cálculo ahí. Pero pongamos que son 5 veces más lo que tengo hoy en día que yo veo en la rueda de una aeronave. Entonces, ¿qué tendría que ser? Una rueda gigante, tendría que ser una rueda de camión. ¿Cuánto pesa una rueda de eso? Un montón. ¿M? Entonces ahí venimos de nuevo a optimizar y tratar de equilibrar las cosas. Entonces, ¿qué hago? El área la necesito igual, porque la energía la tengo que disipar igual. Si la dejo que disipe en más tiempo, esto se me va a prender fuego todo, porque el material no es capaz de disipar durante tanto tiempo. Levanta la temperatura y no puede disipar tanto tiempo. ¿Mm? Entonces, genera fuego o tengo una distorsión del material. ¿Mm? Cuando salgan materiales mejores, que disipen mejor, o que se inventen materiales mejores, bueno, esto tendrá menos cantidad de discos. Por hoy funciona así. Ha mejorado muchísimo igual, ¿no? Pero ¿qué pasa? El área la necesito igual, porque es función del diámetro, pongo muchos apilados de menor diámetro. ¿M? Lo cual obviamente, no va a disipar tan eficientemente como si fuera uno solo, porque acá tengo la interacción de uno contra el otro. Tampoco este paquete va a tener
Hola, profe. Sí, se le cortó. Se cortó Se lo mal, escucha ahora, se lo escucha. no mal. Bueno, esperemos que no se corte de nuevo. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Estaba mencionando el sistema de discos de freno. ¿Sistema? Los discos de freno, digo. Ah, perfecto. Denme que abro acá de nuevo todo, pues se cortó mal todo. Ah, no estábamos sí, en el apunte de García estábamos. Ah, no lo estoy compartiendo. Ahí comparto. Y acá nos vamos. Punto 7. Siguen escuchando, ¿no? Sí, Perfecto. Bien. Creo que acá habíamos quedado. O habíamos quedado acá. ahí. Bien. Repito, si no me dicen, ya lo escuché a eso. Estaba hablando sobre el tamaño del disco de freno. Tal cual. El tema de cómo era, digamos, de por qué no se usaba el sistema convencional por el tema del área. Digo. Perfecto, bien. Bueno, el área que necesitamos para disipar, o sea, la energía que disipamos, la potencia que vamos a disipar, ustedes ya vieron el mecanismo de elemento de máquina, depende del área. ¿Mm? Y depende del área fuertemente, ¿m? Y también depende, o sea, y el área también depende del material que yo utilizo, porque es un material friccionante, ¿m? Que no se tiene que desgranar, pero tiene que poder transmitir el calor, o sea, tiene que cumplir un montón de funciones. Entonces, eso depende del área, porque ese material es un material que no es muy duro. ¿M? Hoy es un sinterizado que tampoco es tan blando, pero no soporta muchas cargas. Entonces necesita área para poder soportar, ¿m? Para poder absorber esa fuerza que yo le estoy haciendo. Necesito más área. Entonces, para la energía que tengo que disipar, la potencia de disipación que tengo, tendría que tener un disco de mucha dimensión, con mucha área. ¿Eso qué me daría? Me daría una rueda gigante, una rueda de camión, me daría, que es pesadísimo. Entonces, cuando pongo en la balanza, pesadísimo, y cuando la tengo que guardar, necesito mucho espacio también. ¿M? Entonces, mucho espacio que yo utilizo para el tren, que no uso para otras cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se empezó a ver cómo se podía resolver el problema. ¿Y a qué se llegó? A que en vez de poner un disco, pongo un montón de discos, por más que la disipación de calor no sea la más óptima, porque tengo muchos discos juntos. ¿M? Pero o sea, las ventajas que me da en tamaño y espacio frente a lo que disipa, me quedo toda la vida con esto y no con un ruedón gigante que es muy pesado. Para guardarlo, todos los sistemas tienen que ser mucho más grandes, más pesados. El, el actuador hidráulico tiene que ser más grande, tiene que llevar más fluido. Bueno, es todo escalable. ¿M? Entonces esta es la mejor solución que se encontró. Acá tenemos, me siguen escuchando, ¿no? Sí, Bien, ya me asusté. Acá tenemos una masa típica, un arreglo típico de una rueda, una llanta, digamos, no llanta, sino todo el arreglo del paquete de frenos de un tren de aterrizaje. Este es un tren principal
o uno de nariz? ¿Y ahí se cortó o qué pasó? Supongo que uno principal. De nariz. ¿Por qué? Ahí abajo veo la tijera, puede ser. Ahí está la tijera, muy bien. Exactamente, este es un tren de nariz con dos ruedas. ¿Mm? Donde ustedes ven acá que por el vástago principal bajan líneas, ¿m? Donde esas líneas son mangueras, cables, ¿m? O sea, está todo el dressing que se le llama del tren, ¿sí? Que es lo último que se le pone, el vestido, donde pasan todos los sistemas. Pasa sistema eléctrico con los switch para saber distintas cosas, ¿m? Pasa sistema hidráulico para los frenos. Cada uno de estos mangueritas que se ven azul empuja un pistoncito, ¿m? En este caso, si no puede empujar a partir de un caliper, viene acá que entra una manguera, depende del cual sea el arreglo, ¿no? Y ahí este caliper, bueno, distribuye y empuja cada uno de los pistoncitos para que empuje más parejo todo el sistema de pastillas de freno, ¿m? Y los discos intermedios que tiene. Es así el arreglo que tienen los aviones. ¿M? ¿Esto qué se hace? Se saca completamente, viene el eje este, ¿sí? Y se pone completamente todo el paquete. El paquete se lleva a hacerle servicio, a arreglar todo el paquete completo. ¿M? Viene, se cambia por otro y encima se pone la rueda. Es todo un módulo que tiene un montón de partes adentro, ¿no? Ahí tienen un despiece de todo eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que veamos algo más? ¿Quieren que volvamos sobre alguno que no les haya quedado claro? Por mi Bueno, parte no. bien. Bueno, veo que usted es el que habla por todo el equipo. Espero que los otros también aprueben. Bueno, hasta acá la presentación de lo que está ahí en el apunte. Voy a dejar de grabar. Y ahora vamos a ver un poco. A ver esto. Acá, perdón. Acá. Vamos a ver un poco de lo que les he dejado acá. Como capítulo 7, unidad 7. Acá tenemos, como les dije, catálogos de neumáticos. Péguenle una mirada, ¿sí? Esto está en PDF, pero esto es un catálogo digital que te van tocando acá la pestañita y se va abriendo, muy cheto. Yo lo bajé en PDF para poder pasárselo, porque si no esto viene instalado. Bueno, acá tiene todo y mucho más de lo que hablamos sobre neumáticos. Obviamente está en inglés. Como les dije, el lenguaje aeronáutico es el inglés. Pero con los dibujitos y por ahí con el Google al lado para que le vaya traduciendo, pueden ir viendo cada una de estas palabras lo que quiere decir. Eso es parte de lo que hemos venido hablando. Ahí tienen toda la parte, terminología. Y bueno, acá tienen, ¿ves? Cómo hacer para almacenarlo, procedimientos de montaje, mantenimiento preventivo, cómo inspeccionar las, ¿cómo se llama? Las ruedas que están puestas, cómo desmontar, las propiedades de los neumáticos de las aeronaves, los efectos de las condiciones de operación, ¿m? Y otras fuentes adicionales. Acá tienen de todo. Cómo se ve todo lo que es marcas, ¿m? Todo lo que es lo que está escrito en una. Esto lo tienen que agrandar ustedes, ¿no?
Yo estoy agrando acá, me va a pasar lo de antes. Así que esto lo agranda y lo ven todo bien. ¿Qué dice cada marca? ¿Qué quiere decir? ¿Mm? ¿Qué quiere decir cada cosa? La presión máxima que soporta de inflado, la presión máxima que soporta de carga, la carga lateral, bueno, todo, como ven hay un montón de marcas que tiene un neumático y acá le explica cada cosa qué quiere decir, por qué está puesto eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se enumera? ¿Mm? ¿Cómo se enumera todo esto es parte de los numeritos que estaban ahí, ¿no? ¿Cómo se hace para numerar y dar el número de serie? Depende para qué sea. Hay algunos que son para aeronaves específicas, otras que no. ¿Mm? Bueno, acá tienen todo, cómo almacenarlo, toda la parte importante, los daños que uno puede ver, ¿Mm? Cómo se evalúan los daños, la llanta, cómo tiene que estar para que pueda montar el neumático sin problema, ¿Mm? Y no tenga problema de que se me desbande, que se me salga. ¿Mm? Tiene un montón de toda la historia de los neumáticos está todo acá. Esto obviamente es un catálogo comercial, pero es muy completo, ¿m? De Goodyear, que es uno de los fabricantes de neumáticos para aeronaves. Y otro, Michelin. Hay otros, pero estos son los más populares, si se quiere decir, son los que más hay. ¿M? Entonces por eso les dejo esto. ¿Esto qué es? ¿Tren principal o tren de nariz? De nariz, parece. Perfecto. Bueno, ya algo quedó de la clase. Espero que para todos. Cada Michelin también va a tener los mismos apartados, pero este es un poco más técnico. ¿M? Entonces habla un poco más, hay que ponerse a leer, ¿no? Pero habla un poco más de la parte técnica, especifica un poquito más. ¿M? No es mucho más que el otro, ¿m? Pero especifica un poquito más. Y acá tienen todo lo mismo de esto esto, excepto que diga Michelin, aplica para todo, porque esto viene por un estándar de cómo mirar una rueda, no importa la marca que sea. ¿M? Porque fíjense, acá hay algo importante que dice, ¿ven? La calificación estándar. ¿Qué es eso? Es bajo qué estándar está diseñado. ¿M? Así como veíamos el RAC, o el FAR, o el CS, el 23, 25, etcétera, etcétera, para los equipamientos estándar, como un neumático, como un altímetro, como un asiento, como un tanque de combustible, los retraíbles, los de goma, ¿no? Como una pantalla, como un montón de cosas que son estándares, que pueden estar en varias aeronaves, no son específicas de una aeronave, sino que son cosas estándar que puedo seleccionar y colocar en distintas aeronaves. Existen estándares, ¿m? Específicos para esa parte. No me voy a poner porque esto lo van a ver con la ingeniera Malano el cuatrimestre que viene, ¿m? No me voy a meter demasiado. Después si quieren, si a alguno le interesa, lo podemos repasar, porque es muy interesante. De hecho, es parte de lo que ojalá que alguno trabaje en aeronáutica, que son las TCO, las Technical Standard Order. ¿M? La C62D es de neumáticos. Entonces, cuando yo quiero fabricar un neumático, me voy al estándar de neumáticos, no me voy a poner a inventar nada. Voy, compro la TSO C62D, o la que esté vigente en ese momento, hoy está la D, y ahí van a tener todo lo que tiene que cumplir un neumático. ¿M? Esto no está dentro del FAR, del RAC, no, porque esto es algo específico de una parte estándar. ¿M? Entonces, cuando ustedes van a probar un neumático, ¿cumple con la TCO de neumático? No. Bueno, entonces vamos a ver qué le hacemos cumplir. Y ahí entramos en un terreno muy fangoso que es preferible no entrar. ¿M? Ya tengo el estándar, aprovecho el estándar. Eso es muy importante. Esto van a encontrar ustedes en las aeronaves certificadas, ¿sí? No experimentales, que
todos los instrumentos, la parte de presión estática, cilindros hidráulicos, actuadores, neumáticos, tienen la palabra esta TCO. Tiene que tener alguna certificación, cómo fue diseñado y cómo fue fabricado. Bien. Péguenle una leída así rápida, vean todo lo que tiene, que hay mucho. Miren a ver qué quiere decir cada cosa, ¿sí? La fecha de fabricación, porque tienen fecha de vencimiento. Cómo almacenarlas. No es lo mismo almacenarlas colgadas que paradas que acostadas. Depende del neumático. Y me dura tanto tiempo cada uno de los almacenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo aparte. Como cada una de las partes de la Profe, aeronave. Sí, en la pandemia puede ser que hubo problemas debido a que, bueno, se interrumpieron todos los vuelos y se tuvieron que poner en tierra todas las aeronaves con el tema de los neumáticos por tanto tiempo que estuvieron paradas sobre la misma posición, digamos. mire, ahí con eso vamos a, muy cortito lo que le voy a decir, pero eso es porque no se sigue, vio que hablábamos de los estándares. Eso es porque no se sigue el manual de mantenimiento de la aeronave. O sea, todo está pensado en aeronáutica, los ingenieros aeronáuticos, que yo hablo en general como cualquier ingeniero aeronáutico, ¿no? Ojalá estuviera con eso. Pero un ingeniero aeronáutico que está encargado de establecer un manual de mantenimiento y el ingeniero barra inspector, lo que sea, de parte de la autoridad que le autoriza hacer eso o que acepta eso, tiene en cuenta absolutamente todo, 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 todo. Eso que usted dice es verdad, eso se difundió mucho, pero eso lo que está mostrando es que hay que hacerlo bolsa al taller que tiene a cargo esa aeronave. Durante el tiempo de la pandemia más dura, donde no se podía salir, ¿se acuerdan que no podíamos salir de la casa? Que estaba el policía en la esquina, que nos mirábamos feo entre nosotros, que éramos todos culpables de todo. Bueno, en esa época sucedió eso. Pero después hubieron mucho tiempo que corrió donde ya se podía circular los esenciales. ¿Se acuerdan, no? Bueno, esto fue en todo el mundo igual, no es, yo hablo de acá porque es lo que vivimos, pero en todo el mundo fue igual. La aeronáutica fue considerada como algo esencial, sobre todo por el tema sanitario. Pero lo que no era sanitario, lo que era de transporte, que no estaba funcionando, se le dio autorización como esencial a los talleres para que pudieran ir una sola persona, una sola o dos, lo que fuera, para no interferirse con todo lo que sabemos, pero justamente para no causar más daño todavía, porque en el manual de mantenimiento dice que si una aeronave está mucho tiempo en tierra hay que hacer ciertas cantidades de cosas para preservar la aeronave, así cuando tiene su retorno al servicio, no le tengo que cambiar todos los rodamientos, no le tengo que cambiar las ruedas, no le tengo que cambiar los motores. Tiene todo un procedimiento de preservado que se llama. ¿Sí? Bueno, ese tiempo se difundió mucho esto que pasó, pero eso es una cuestión comercial más que técnica, porque la técnica está preparada para todas esas contingencias. Pero bueno, comercialmente por ahí alguno dijo, me quedé sin vuelo, entonces ¿para qué voy a gastar en mantenimiento? Y el sistema está preparado para que eso que usted dice no pase. Pero bueno, hay otros factores que sucedieron para que no se hiciera el mantenimiento adecuado y pasara eso que usted dice. Pero está todo contemplado, ¿eh? Todo. Y lo que no está contemplado, apenas surge un problema, las empresas se hacen cargo o se deberían hacer cargo y las autoridades al lado acompañando y ayudando para que ese problema se solucione, porque comercialmente es un desastre eso que usted está diciendo.
comercialmente un desastre. No solo por los neumáticos, sino por los rodamientos. Las pistas se marcan y es mucho más caro cambiar un rodamiento que un neumático. Lo mismo pasó con los motores, que dijeron, no, en 2 semanas nos habilitan y no preservaron los motores. Y hay muchos motores que después hay que hacerle un plan de mantenimiento que sale mucha plata. Pero bueno, cada caso particular. Pero eso que usted dice sí pasó, pero pasó por lo que yo le digo. Hay que tomarlo con pinzas eso. Porque técnicamente está preparado para que eso no pase. Gracias, profe. No, gracias a usted por traer y poder meternos más en los temas. Bueno, acá tienen un manualcito sobre, esto es bastante viejo, esto es un aporte del ingeniero García que le pareció que realmente y está bueno, porque habla en su momento sobre las fallas, ¿sí?, que pueden ocurrir. Acá hay bastantes fotos, cómo almacenarlo, todo lo que está en los catálogos nuevos. Bueno, acá está todo, cómo hacer un mantenimiento y cómo se hace en un taller, digamos, un taller de neumáticos aeronáuticos. Está muy bueno esto. Acá tenemos un ejemplo de un desarrollo que se hizo en la NASA. Bueno, después véanlo ustedes, ¿sí? Esto es bastante del 79, bastante viejito. Otro tipo de tren de aterrizaje. Después véanlo, ¿sí? Ahí agarra, entran, lo ven. Es un tipo de aterrizaje, de tren de aterrizaje con un colchón de aire. Se estudió un montón, se desarrolló todo. Bueno, vio que no era posible, o sea, es posible, es probable y es posible. Pero bueno, con lo que para donde se desvió la aeronáutica no fue muy desarrollado, digamos. Hay aviones que lo tienen, todo, pero bueno, acá tienen todas las cosas que se han ido estudiando, cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron. Está 2 veces este, ya lo voy a chequear. Acá tienen diseño conceptual, esta es una página pública del diseño conceptual de un tren de aterrizaje, donde tienen todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Es un libro, digamos, de trenes de aterrizaje para aeronaves pequeñas, ¿no? Y acá tienen como el centro de gravedad, los conceptos de selección de los trenes, los absorbedores de energía, la cinemática, los sistemas para flotación para el agua, estimaciones de peso de los trenes. Bueno, tiene el costo, consideraciones para futuro, conclusiones. Y después los apéndices están buenos porque tiene una parte que es el análisis estructural y cómo seleccionar los neumáticos. Está bueno este la verdad que está interesante. Y después tenemos acá videos, para que ustedes vean distintos videos. Por ejemplo, este. Bueno, está todo en inglés, ¿no? Como le dije, el idioma es el inglés. Acá lo que están haciendo es, salió de la forja esta pata de tren, como ven es grande, es para un avión grande, salió de la forja y se produce, o sea, y lo maquinan. Cada parte se va maquinando donde hace falta. No vamos a maquinar donde no hace falta porque todo es costo, ¿sí? Ahí le hacen la perforación, ¿saben cómo es? El proceso de fabricación de un strut, digamos, de un cuerpo de un tren. Y después tienen las otras partes que se le van agregando. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Acá le hacen todos los maquinados, ¿sí? La terminación a mano, no le meten una máquina de control numérico,
sí controlan rigurosamente todo lo que hay que controlar rigurosamente, con una máquina de medir, con el palpador 3D, para medir exactamente donde yo necesito la perpendicularidad de una cara con respecto a la otra. O sea, tiene partes que son terminadas a mano, como ustedes vieron, y otras que son ultra precisas. Ahí tienen las distintas partes. Ahí tienen toda la protección externa. Y acá tienen toda una inspección que se le hace. Fíjense, buscando defectos. A ver si tiene alguna grieta, si tiene algún defecto producido por el maquinado. Ahí se le hace un granallado, ¿sí? Para destensionar todas las superficies. Ahí se le hace un baño químico para hacer una protección, depende del material que sea. Esa es la tijera, la famosa tijera. Se ven todo el trabajo que tiene. Acá esto que se arma, que ustedes ven ahí como entró, esto tiene una precisión de milésimas de milímetro, ese buje que le pusieron ahí. Tiene una precisión impresionante. Ahí le están dando una protección. Eso que ven ahí es la camisa por donde pasa el fluido ese que veíamos. ¿Se acuerdan que veíamos que pasa por los laterales que yo les decía que sigan el circuito? Bueno, estos son los agujeros de la camisa esa, y dentro va el perno ese con el pistoncito bicónico. Esta es la camisa por donde pasa el fluido también. Ven que son orificios muy grandes. Obviamente esto sirve en el momento que impacta, nada más. Después el fluido pasa y prácticamente no disipa. Los momentos que impacta, sí. Bueno, esto hay muy pocas fábricas en el mundo. Son contadas con los dedos de una mano las fábricas que hay en el mundo de trenes de aterrizaje. Es muy, muy específico. Miren el tamaño, ¿no? Esto usted compra el tren, que hay algunos que no es que sean estándar, pero fabrican para una aeronave y si no tienen un convenio que hayan firmado, que son todos para ellos, que sale más caro, bueno, tienen disponible para otra aeronave y ustedes lo pueden adaptar. Pero hay pocas fábricas, entonces lo adaptan para ustedes. Acá hay otro, Safran, este es francesa, que históricamente es de los primeros, no de los primeros, pero es el referente en trenes de aterrizaje. También fabrican motores, Safran. Esto está bueno porque están todos los pasos de cómo se diseña un tren y cómo se fabrica, ¿no? Ahí tiene una mock-up para ver todos los movimientos. Fíjense, esto es muy importante. Es muy importante. Ahí tienen toda la animación, ¿no? ¿Me están escuchando o se cortó? Sí, señor. Estamos escuchando. No, menos mal. No me olvido preguntar. Bueno, primero hacen el diseño. Acá ven la cinemática. Esta sería una mockup electrónica que ustedes ya conocen, ¿sí? Esto sí, es con CATIA, ven ahí tienen cositos con CATIA. Disculpe, Sí. creo que si lo puede poner en pantalla completa, el video. Sí, señor. Ahí está. Gracias. No, gracias a usted. Yo lo veo bien, por eso me parece bárbaro la acotación, le agradezco. Bien, acá tenemos, esto sería la mockup electrónica, donde veo todo que funcione todo, pero es electrónico, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos la mala costumbre hoy en día de pensar de que con esto lo paso a fabricación y ya funciona todo. Y les juro que por más que sea muy cuidadoso, por más que tenga el mejor software, nunca, nunca, nunca refleja la realidad exacta. Es mejor que hace un año, es mejor que hace 10 años, pero nunca lo va a reflejar exacta, porque hay un montón de cosas que no puedo tener en cuenta acá. Entonces, fíjense,
Este es uno de los mayores fabricantes de trenes de aterrizaje del mundo. Este video no es viejo. Y tienen la mocap electrónica donde desarrollan todo, pero después hacen la mocap física. La mocap física. ¿Para qué? Para ver que realmente coincida todo. ¿Esto qué? Con una impresora 3D hicieron con la misma espesor, con todo igual, para ver que funcionen las partes, que no se trabe, que ande todo bien. Y a partir de ahí, todos los errores que encuentren, lo reflejan, hacen el feedback con el diseño, o dan la luz verde para que empiecen a fabricar los primeros prototipos para ver que funcione todo, ¿no? Bueno, acá tienen la camisa esa que veíamos, que pasa el fluido por esos agujeros, y pasa esto, o sea, acá tienen, me están viendo el mouse, ¿no? Sí, Que en esta máquina no tengo el... lo podría hacer con el Jamboard, bueno, no importa. Acá tenemos el fluido que pasa cuando impacta contra el suelo, pasa a través de estos agujeros, a esta cámara. Y después de acá se va a esta de acá, a esta cámara de acá. Todo esto está sellado. Cuando esto se va desplazando, está sellado ahí con unos O-ring. Entonces el fluido no le queda otra que pasar acá y de acá a acá. Acá hace la gran disipación, la grande, cuando pega el impacto fuerte. Pasa todo el fluido por acá. Y después queda en esta cámara y pasa a esta. Este es el pistoncito que en este caso tiene cilindro, cono, cilindro, pequeño cilindrito y, perdón, pequeño cono y después cilindro. Este es el anillo que yo les decía. En este caso, prácticamente no está disipando nada, es muy poquito. Ustedes ven el anillo ahí, es muy chiquitito. Muy chiquitito. Cuando esto estaba acá, el anillo era más grande. Entonces, la disipación de energía era menor. Acá está disipando mucha energía, porque es muy chiquito, entonces le hace mucha fricción el fluido. Por eso, ¿cuándo pasa? Cuando ya está bastante adentro. Cuando está afuera no, porque cuando sufre el primer impacto, el fluido ahí se bloquea. Por eso está en estas cámaras. O sea, todo va sumando acá. Este contribuye en distintas etapas. Entonces, la amortiguación que hace es integral y es gradual. A medida que se va deformando, o sea, que va entrando un pistón, o sea, un cilindro dentro del otro, va disipando en distintas formas. Cosa que cuando llegue a tope, la energía que yo necesito que disipe, la tenga casi toda disipada. Por eso esto también tiene que ser un material que se banque los esfuerzos, pero que disipe mucho. No lo podría hacer de fibra de carbono, por ejemplo. ¿Soportaría los esfuerzos? Sí, pero disipa nada de calor. O no tanto como un metal. Entonces, en ese caso, no lo podría hacer. ¿Por qué? Por las cargas, no. Porque acá tenemos un montón de cosas asociadas. Bueno, ahí van viendo cómo hacen el feedback. Ahí ven todas las tensiones que sufre. Un análisis de las tensiones para ver dónde le falta material, dónde se concentran las tensiones. Ahí mejoro lo que es los radios, mejoro la cantidad de material para que baje las tensiones, cambio la geometría. Todo el proceso de diseño. Hay todos los sistemas asociados y pasamos a la fabricación. Ahí llevamos, mire, viene de la forja, ¿sí? Lo mismo que veíamos antes. Este es más grande. Ahí sufre un tratamiento térmico. Miren el tamaño que tiene esto, ¿no? Ahí está haciendo un templado y revenido. Fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Con la máquina de control numérico, o sea, esto es bastante actual. Y pasa por los distintos estadios de la fabricación. Ahí fue un quite de tensiones lo que se le hizo.
Y bueno, va pasando por cada una de las partes y lo van construyendo. El ensamblado con todos los bujes que tienen que ser perfectamente alineados. Realmente son relojes gigantes, ¿no? Porque es un mecanismo de relojería, pero a un nivel muy grande. Miren ahí, ¿se acuerdan cuando veíamos Sunchado en mecanismos? O en cálculo 2, capaz que han visto Sunchado o no. Yo todavía no hice cálculo 2, profe. Bien, y en mecanismo no vimos Sunchado, ¿no? Yo no me acuerdo. No, me parece que no, profe. Cuando se ve acoplamiento, no, no, yo lo doy para los técnicos, para ustedes no. En cálculo 2 capaz que ven Sunchado. Bien, ¿el Sunchado qué es? Es producir la interferencia entre dos materiales. ¿Mm? ¿Cómo hago? ¿Caliento uno y enfrío el otro? ¿O enfrío uno y el otro lo caliento? ¿O la combinación? ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es colocando un buje por sunchado. ¿Mm? Fíjense, ahí está, es una cuba de nitrógeno líquido. ¿Mm? Lo tengo a menos, este está a menos, ay, no me acuerdo el nitrógeno líquido, pero ciento y pico, 108 grados creo que, o ciento, no me acuerdo cuánto es el nitrógeno líquido, pero son muchos grados bajo cero. ¿Mm? Entonces sufre una buena contracción del buje este que coloco, que va por sunchado. ¿Eh? Lo clavo, o sea, queda clavado. ¿Mm? Y después voy haciendo el dressing que les decía. Esa era una línea de hidráulico. Ahí colocan el paquete de frenos. ¿Mm? Y así va pasando por los distintos. Testeo, obviamente. ¿No? Que funcione todo. Inspección, para ver que no encuentren nada raro durante el proceso de producción. Y después fíjense, esto es algo muy importante que siempre hay en avión, en aeronáutica. Eso que veía ahí. Esto. Fíjense esa línea roja que hay ahí, ¿no? Esta es una tubería hidráulica. ¿Ven esa línea roja ahí? Esa es pintura que se pone con un pomito, ¿m? Una pintura, que cuando se seca queda muy rígida. Entonces, si se afloja, todo esto es roscado, ¿no? Entonces, si se afloja alguna rosca, cuando yo inspecciono, lo primero que tengo que ver, todo lo que pueda tener movilidad, se le pone esta pintura. ¿M? O sea que va cualquier unión desarmable, cualquier tornillo, cualquier brida, cualquier manguera de hidráulico, manguera de combustible, que ajuste, está sometido a vibración en la aeronave, ¿sí? Cualquier aeronave está sometida a vibración. Entonces hay que frenarla. Ahí tiene un agujerito para frenar, hay distintas formas de freno, no vamos a entrar en eso, pero se le ponen estos tipos de botones, digamos, que me botonea si se me ha aflojado por una vibración. Entonces es lo que se inspecciona cuando yo hago una vuelta al avión. Lo primero que veo es que todas las cosas que puedan aflojarse estén con esto sin romperse. Si está roto, paro la pelota y veo por qué está roto. Son tips aeronáuticos, digamos. Miren, eso para un Airbus 330-300. Argentina incorporó la semana pasada en Aerolíneas un Airbus 330-300. 7 plantas de producción, ahí muestra dónde están. Bueno, eso ya es la parte comercial. ¿Qué más? Por ejemplo, después tienen para ver de todo un poco, ¿no? Cómo trabaja, miren cómo trabaja el tren de aterrizaje, un Cessna 172. Esto lo pueden ver en cualquier aeroclub. Este es el tren de nariz, ¿no? Ahí tiene la tijera. Cuando empieza con velocidad, fíjense, empieza a aumentar la velocidad,
miren el efecto ese que se produce, ¿sí? Ese efecto es el efecto shimmy que se llama. Por eso tiene el pistoncito este que es el anti-shimmy. Bueno, acá se ve que el anti-shimmy o está desconectado o está pinchado, que no absorbe esa vibración. Esa vibración depende de la velocidad, ¿sí? ¿Hay formas de evitarlo? Sí, con el diseño. Con el diseño con el tren hacia atrás, como vieron el Pampa, por ejemplo, que tiene el vástago y la rueda está hacia atrás, o sea que el centro de giro, ¿m? de, de steering, o sea, para que gire la rueda para darle dirección, está no está alineado con el centro de giro de la rueda. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. En el caso como este, que el centro de giro para darle dirección está alineado con el centro de giro, o sea, los ejes están en el mismo plano, ¿no? Los ejes de giro. Con el centro de giro de la rueda se produce el efecto este de shimmy. Se le pone el pistoncito este, que es un anti-shimmy, que muchos lo tienen, ¿m? Para evitar eso que acabamos de ver. ¿Y eso que puede producir? Que me desgaste o que me meta cargas en el sistema de dirección, que son estos bracitos que tenemos acá. ¿M? Me puede llegar a doblar un brazo, o si esto se produce a más velocidad y más violentamente, me puede llegar a romper algo que se me cruce la rueda y bueno, un desastre. ¿M? Y todo eso me carga todo el sistema para arriba, todo el sistema de comandos, que ustedes ya han visto, ¿m? Me carga todo el sistema de comandos para arriba. Entonces no es deseable. Ese es perfectamente el efecto de Jimmy. Y eso depende exclusivamente de la velocidad. Obviamente del diseño, ¿no? Pero depende de la velocidad que yo tenga. Y vengo con el aterrizaje. Fíjense cómo se alinea bien a la pista, cosa de tener la menor velocidad vertical posible. ¿M? ¿Ven ¿cómo se llama? Cuando cargó el tren, ahí cuando carga el tren, ¿ven cómo hace el Jimmy? Hasta que disminuye la velocidad y listo. Bueno, ahí son cosas interesantes para ver en estos videos. Después si quieren lo discutimos lo que quieran. ¿M? Acá un aterrizaje de un buggy. Buggy se le llama el arreglo de ruedas. ¿M? Fíjense, porque la velocidad relativa entre el desplazamiento de la aeronave y la velocidad con que viene girando la rueda, ¿sí? Es nada. Entonces se produce la fricción inmensa esa. ¿M? Miren, acá lo tienen más de cerca. Está quieta la rueda, ¿no? Hay algunas aeronaves que le dan rotación para que no pase esto. Esto es desgaste del caucho terrible. Ahora fíjense, cuando toca, ahí le descarga el peso de la aeronave sobre la estructura esta, y ahí es cuando se mete el pistonete y hace todo eso que digamos que pasa por las distintas cámaras para disipar la energía. ¿Mm? ¿Ven? Ahí disipó la energía y tocó el otro tren, el de nariz, este tren principal de nariz, más de cerca todavía. ¿Mm? Ven cómo se acomoda. Y esto no es, y ahí ven, hace la descarga completa y ahí tiene que disipar. No, no es bueno que esta disipación, o sea, que entra, salga, entra, salga, entra, salga, porque eso hace que la gente o la carga, como decíamos arriba, vaya rebotando. ¿Mm? Entonces, es deseable en una aeronave de este porte que sea una sola la ejecución de ¿cómo se llama? Este barrido para que disipe la energía mayor. ¿Mm? Y que no siga rebotando. Bueno, son distintas aeronaves, es todo un video sobre la actuación del tren. Mirá, acá rebotó directamente porque no mató la aerodinámica, ¿m? Entonces tocó, rebotó y siguió sustentando. ¿Ven? No es cuestión del tren,
sino de la parte aerodinámica, que no cortó la parte aerodinámica, sigue sustentando. No abrió los spoilers, los frenos aerodinámicos, nada de eso. Esto es lo mejor que le puede pasar. ¿Vieron cómo tocó suavemente? Primero uno, después lo otro, eso es lo mejor que puede pasar. Y fíjense ahí todo el dressing que le decía, todas las cañerías, sistema eléctrico, todo, o sea, es bastante complejo el tren de aterrizaje. Está más de cerca. Bueno, ese humo es caucho que se quemó, ¿eh? Bueno, ahí tienen para ver varios. A ver, otro interesante. Este es el del colchón de aire, que se diseñó. ¿Por qué? Y porque puede aterrizar en cualquier terreno. Esa es la ventaja principal. No importa qué terreno sea, puede aterrizar en pasto, en asfalto, en agua, en donde sea. El tema es que generar el colchón de aire me demanda energía. ¿Dónde saco la energía? Del motor. Entonces tengo que tener energía extra para el colchón ese de aire. O sea, funciona, ¿eh? Pero después también eso es mucha resistencia que le da. O sea, cosas hay de todo. Hay que poner en la balanza qué es lo que me quedo, ¿no? Funcionó. Lleven sobre otras superficies también. Anda perfecto. Zona pantanosa. ¿Cuándo voy a aterrizar con un avión en una zona inundada, por ejemplo? Bueno, acá tengo, sin flotadores, porque el flotador es para el agua, pero en una zona inundada me puedo desplazar con esto. Bueno, es un ejemplo de lo que se ha hecho. Y acá tenemos algo que siempre se pide para certificar un tren de aterrizaje, que es el drop test, que es que pase el ensayo de caída. Obviamente esto se calcula cuánto es, acá le dice la altura, la velocidad vertical, todo eso se calcula y se establece por norma y después uno lo calcula, ¿no? Pero tiene que pasar el drop test cualquier tren de aterrizaje. Que un ejemplo, un Husky, que es un avión pequeño, donde fíjense, se hace un arreglo con una masa equivalente al peso del avión y se pone el tren solito y se ve que, fíjense, estas son chapas. ¿Se escucha, no? ¿No se cortó? Acá Sí, se estamos. escucha, profe. Perfecto. Sí, se escucha bien, profe. Estas son chapas que se ponen para que cuando cae, si ustedes ven cuando cae, a ver, creo que después está en cámara lenta. Ahí está en cámara lenta. Ahí está. Cuando cae, lo que hay que tratar de hacer es que no cargue lateralmente, para ver que toda la estructura, es un ensayo estructural este, ¿no? Para ver que la estructura del tren resista, no tenga deformaciones permanentes. Entonces, ¿qué hago? Elimino la carga transversal lo más posible. Después la tengo en cuenta en otras cosas, pero en el drop test no la necesito. Entonces le pongo chapas para que deslice, porque si pega contra el suelo, como tiene una deformación lateral, si no le pongo algo que deslice, le podría poner aceite, le pongo unas chapas aceitadas, entonces tiene poca fricción. ¿Ven cómo se mueven las chapas? Entonces ahí evito, ¿sí? Evito la fricción entre el caucho y este material lateral. Un ejemplo de un ensayo de certificación. A más altura, mire. 3,1 G se bancó ahí. Depende cómo está diseñado y cuál categoría sea de la aeronave, es lo que tiene que tener. Esto en realidad está sacado de una comparación que hacen con un tren convencional para esa aeronave, y esto es un fabricante de trenes
que hace una mejora al tren original. Y este es el ensayo que hizo, por eso es mucho más pesado, es más robusto, y muestra que, esto es un ensayo de certificación, demuestra que se la banca mucho más, digamos. Esto es alguien que, como cualquiera de nosotros, que mejora un producto. Y vieron que cayó ahí, esto está lleno de arena. Ven que cae eso de arena. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Quieren saber algo más de esto? ¿Comentar algo? Después otra de las cosas que hablamos, el tema del guardado del tren, ¿sí? Acá tiene un Galaxy, que por cómo está la aeronave, la distribución de la aeronave, no me permite guardar el tren en forma convencional, digamos, que es como está plegarlo. Entonces, fíjense. Ahí abre las compuertas, baja el tren, pero el tren baja a 90 grados. Porque es la forma para poder, fíjense la cinemática, ahí es donde tiene el espacio para poder guardar el tren. Acá atrás no. Entonces tuvieron que idear esto para poder poner los trenes en este avión. Es otra solución. ¿Sí? El tema del guardado también es muy importante. Fíjense la cantidad de ruedas que tiene por el peso del Galaxy, ¿no? Y el tamaño desproporcionado que tiene el avión con respecto al diámetro de la rueda. Pero bueno, todo eso es para hacerlo más compacto y que entre y no me ocupe tanto lugar adentro. Y después viene guardado del tren. O viene el aterrizaje. Hay dos. Este es el del aterrizaje. Ven cómo. Ven que trata de que haya la menor cantidad de velocidad vertical posible, ¿no? Bueno, cada toque de eso es una marca que le queda. Fíjense acá, el efecto ese que hace, son todas marcas que ya tiene la rueda de aterrizajes. Fíjense con la luz ahí se ve. Son todas marcas, son todos raspones que tiene. No es que tenemos un tubo fluorescente iluminando acá a una frecuencia. Son todos raspones que se van viendo. Bueno, y después vean los otros videos. A ver este. Este lo puse para que vean las distintas formas de accionar que tiene el steering. O sea, cómo darle dirección. Hablamos que le podemos dar dirección con los pedales. ¿Sí? Fíjense. Ahí está aproximando. Bueno, el Airbus ya saben, fly by wire. No tenemos una palanca normal, sino que tenemos un joystick. Y el piloto, que es el que va a la izquierda, tiene que aprender a manejar con la zurda. Bueno, miren, cuando llegamos a tierra, ven cómo va jugando, ¿no? Para darle dirección, ya van a ver. En el aire le doy con los pedales porque acciono el timón de dirección, ¿no? Pero en tierra, este no desacopla con los pedales del timón de dirección, sino que sigue funcionando el radar hasta que yo tengo, o sea, mientras tenga presión dinámica, mientras tenga velocidad. Cuando pierdo velocidad ya el radar no es efectivo para darle dirección. Entonces empiezo a trabajar acá
con el steering. Fíjese la palanquita que tiene. ¿Mm? Eso en tiempo real, ¿eh? Miren qué poquito que muevo y cuánto gira. ¿Mm? Para eso era este video. Para que vean cómo es el comando de steering de un avión de pasajero grandote, ¿no? Miren, doblan una baldosa, ¿no? Bien. Bueno, todo, acá hay otro, este le encantó al ingeniero García, otro tipo de cosa que se desarrolló, así como el colchón de aire, esto con orugas. ¿Mm? Bien, no les colgué acá, que les voy a colgar esto que les decía de, a ver, espérenme un segundo, véanlo, véanlo. Toqué donde no tenía que tocar, ahí ya les comparto. Esto está en... A ver, esto está en sistema de equipos. Tren de aterrizaje. Acá. Ahí estoy compartiendo, ¿no? No, ahora sí. Bien. Bueno, está esto. ¿Vieron donde le dije de la FAA que estaban todos los handbooks, los manuales? Bueno, aparece esto que es parte de los handbooks que tienen ellos, ¿m? Y que es para que lo usemos todos, que son los handbooks para los técnicos de mantenimiento, es la capacitación básica que hacen. Bueno, para nosotros nos supera ampliamente y está muy bueno porque acá está explicado cada una de las partes del avión. ¿Mm? En este caso, yo descargué solamente este capítulo que es trenes de aterrizaje. Está de todos los sistemas, el sistema hidráulico, el sistema de combustible, el sistema de, ¿cómo se llama? De oxígeno, aire acondicionado, está de todo, de todo, de todo. Yo les voy a dejar el link para que lo descarguen al completo. Acá les muestro el tren de aterrizaje, que es lo que estamos viendo hoy nada más. Acá tienen los distintos tipos, tienen mucho más amplio acá, ¿no? ¿Mm? Ahí está la manija del steering. Esto es típico de una aeronave pequeña. ¿Mm? Todo lo que hemos estado hablando. Acá tienen los dibujos mucho más grandes, más lindos. ¿Mm? De acá he sacado algunos dibujos también, como pueden ver. La forma en que se guardan los trenes. Este es un Boeing, este el 737, sí, un 737. Acá está el Piper Cup, que es el mismo sistema que el Husky que veíamos, es de la misma categoría, es otra marca, pero es el mismo avión prácticamente. ¿Mm? Los disipadores de energía acá son estos sandos, unas cuerdas elásticas, que cuando friccionan entre sí, todos los elementitos que tiene, disipa energía, mucho menos que un cilindro como veíamos oleoneumático, pero disipa lo necesario que, para esta masa que tenemos acá. ¿Mm? Acá tenemos el más grande, lo que les mostraban recién. Acá tenemos toda la camisa, miren, esta tiene doble camisa, agujero más grande, agujero más pequeño, el pistón adentro, ¿m? Ese que tiene distintos diámetros. El sistema este para el tren de nariz, para que cuando salga, si esto está descolgado o roto, para que entre y quede clavado, ¿m? Siempre en una dirección. Por eso cuando esto se metía, sí que ustedes veían, empezaba el shimmy, porque hay un contacto que queda todo rígido, no tiene posibilidad de rotar y absorber rotación, sino que queda todo rígido y por eso empezaba el shimmy. El sistema para poder, desde el tren de nariz, de traccionar
de llevar la aeronave hasta la plataforma. Vieron los carritos con que trasladan las aeronaves. Bueno, acá tienen eso que les mostraba. Las válvulas, acá está todo, ¿no? La válvula de carga del aceite, dónde está, cómo se hace, ¿m? Cómo se drena. Este es para el que se llama, que le puse ahí de aire, ¿sí? Pero ese es para sacar el interior de la válvula. Cómo darle convergencia a los neumáticos. ¿M? O sea, esto es más para técnicos, pero está muy bueno cómo regular las ruedas, ¿m? El alineado, la tijera. Bueno, tiene acá cómo es el sistema hidráulico de freno. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Vimos sistema hidráulico. Acá es cómo es el sistema específicamente de los frenos. ¿M? Para los 3 trenes. En este caso sería un tren triciclo. ¿M? Como en el caso de retracción, en el caso de estiramiento, o sea, cuando mete el cilindro y cuando lo baja. ¿M? Ahí tienen la válvula para subir el tren y para bajar el tren. Esto es para subir y bajar los trenes. ¿M? Este es el mecanismo para retraer el tren y para extender. Cuando falla todo, cómo hace manualmente para descargar. ¿M? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿M? Acá tienen esto que se los voy a colgar. Mírenlo, aunque sean los dibujitos. Estos son los rodamientos que lleva. ¿M? Ahora guárdenme un segundo que me está llamando el ingeniero García. Bueno, ahí estamos de vuelta. Y acá está todas las partes, pero está mucho más detallado. ¿M? Yo creo que con los dibujitos les sobra. Sería mejor que lo leyeran. ¿M? Ahí tienen todo. Los sistemas de tren de nariz, sistemas de comandos. ¿M? Todo lo que viene asociado con los trenes. Tienen absolutamente todo. Tienen el actuador, el anti-shimmy, que sería el amortiguador de steering, digamos, o sea, de dirección. Ahí está cómo funciona. No es ni más ni menos que lo que veíamos con un edificio calibrado, como el amortiguador, ¿sí? Es literalmente un amortiguador en ambos sentidos. ¿Mm? Hay distintos tipos, ¿sí? Y bueno, las llantas, cómo son las llantas, que son desarmables, ¿sí? En 2 partes. Ahí le explica cómo se arma, cómo se desarma una llanta. Son parecidas a lo de los camiones. ¿Mm? Qué ver, qué no ver, cómo inspeccionarla, ¿Mm? Cómo desarmarla, típicas fallas en los rodamientos. Esto lo vieron en mecanismos, pero bueno, acá está específicamente del tren. Todas las fallas típicas que uno ve. ¿M? Esto es lo que pasa cuando está mucho tiempo quieto. ¿M? Esto que está acá. Bueno, acá tienen todo, 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 todo. Realmente es muy completo. ¿M? Mírenlo. Acá está mucho más desarrollado. Todo lo que yo les mostré, bueno, acá está más desarrollado. El pistoncito, cómo funciona. Absolutamente todo. ¿M? Yo saqué algunas imágenes para hacer algo rápido, que no da para más la clase, pero acá tienen todo, la pedalera, cómo funciona con los bombines, todo, 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 todo. ¿M? Y todo eso es parte del sistema hidráulico, de freno, ¿no? Acá tienen todo el sistema, cómo funciona con, ¿cómo se llama? Con los pedales,
con cables hasta acá y de acá acciona el sistema hidráulico, esta es otra forma. Que tienen todas las soluciones, estas son las válvulas, ¿sí? Que accionan las válvulas hidráulicas, que habíamos en la clase pasada, que tiene un esquema de todo el sistema, esto es mucho más complejo, ¿no? Y así, cómo se ve en cabina, qué es lo que se traba en cabina, el parking brake, todo lo que, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con frenos está acá. Desde una aeronave pequeña, muy sencilla, hasta una aeronave de transporte muy compleja. Que está explicado el anti-skid, este sería el, ¿cómo se llama? En los autos es lo que se llama, claro, el ABS sería, no me salía. Esto es para conectarlo, desconectarlo. Siempre tengo la opción en la aeronave de desconectar los sistemas, siempre, que lo puedo desconectar mediante esto, o tiene cada uno su fusible. Tiene todo. Este es el rack que va en la parte de aviónica, donde está todo. Bueno, acá tiene absolutamente todo. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Físicamente. Que eso está bueno, este manualcito, digamos. Cómo funciona, está muy, muy, muy práctico. Es lo que se le da capacitación a los técnicos de mantenimiento, entonces, para conocer los sistemas. Esto es genérico. Después cada aeronave tendrá sus particularidades, ¿no? Cómo medir el desgaste de los frenos. Está bueno esto también. ¿Qué es lo que se ve? El pincito ese, que es lo que yo veo en el mantenimiento, si está desgastado o no. Acá cómo hacer el mantenimiento. Bueno, realmente una fuente de información muy amplia. Y acá todo lo que es neumáticos, todo lo que veíamos, acá está todo desarrollado. Todo, cómo medir la presión del neumático, tipo de forma, qué pasa si me lo encuentro el neumático con esta forma, todo, está todo acá explicado. Si encuentro un FOD, que se llama, ¿sí? Que son todos los objetos extraños, bueno, por eso la pista tiene que estar limpia. Acá tienen lo que yo le decía, el desgaste, cómo se ve, así se ve. Esto es, ustedes van a la pista, cualquier avión de transporte, y ven que tiene estas manchas. Esto, bueno, acá ya se le ve, hay que contar cuántas capas se ven, y según el manual, que eso es lo que yo les mostré antes, los manuales de cada uno de las ruedas, según quien sea el proveedor, le va a decir, hasta la tercera tela es aceptable, pero la pisada esta tiene que tener un máximo de tanto por tanto. Y una distancia entre estas marcas de tanto o una sola por rueda, qué sé yo. Eso está todo especificado. Esto ustedes lo ven, en el avión lo ven así. Cuando llega al límite que establece el manual del componente ese, se cambia o se manda a recauchutar. Ahí está todos los tipos de efectos que se ven. Si aparece esta forma, ahí con una hendidura, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que una tela de adentro se ha cortado, entonces, chau, esto se descarta. Bueno, todos los por qué de lo que yo veo. Está todo escrito, está todo dicho, todo. ¿Cómo tengo que protegerlo? Esto ahí que pasa, eso cuando está mucho tiempo parado, como hablábamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rotarlo para que no pase eso. Eso se mira antes de volar, ¿no? Que no aparezcan esas cosas. Y si aparecen, me voy al manual a ver cuál es la tolerancia. Bueno, y hay todas las formas que hay para ser gomero de avión. Todo. Todas las prácticas. Esto es en general. Un aborte en un aborte de despegue, como les decía, pasa esto. ¿Por qué se rompió una rueda, por ejemplo? Y pasa, pasa. Bueno, material ahí, un montón. Mírenlo aunque sea. Si lo miran y prestaron atención a la clase,
que lo van a ver en lo grabado, y los que no se quedaron, bueno, lo siento mucho para todo lo que hablamos ahora, les sobra para rendir. Yo le dejo material de más para que le interese o le sirva, pueda profundizar en lo que necesite. ¿Mm? Igual, tienen mi mail, tienen mi contacto, lo que necesiten, para lo que sea, sacarse una duda o tienen un problema, alguno trabaja de esto, necesita algo más que lo pueda ayudar, ningún problema. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren agregar algo? Pues si no, para cualquier consulta nos mandan un mail al ingeniero Giraudo o a mí, o al ingeniero García, y abrimos una sesión de mail para una consulta, o si se puede resolver con la devolución de un mail, se hará así. ¿Mm? Pero no dejen de consultar, porque la próxima vez que nos veamos va a ser en el parcial, en forma presencial, el 1 de junio. 17:30 horas, anfiteatro C. Bueno, si no hay ninguna consulta, sí. Sí, no, le quería preguntar, el tema de las llantas, ¿se usa Sí. alguna aleación en particular? Sí, ¿Hay algún sí. estándar? Hay de todo, depende del tamaño de la aeronave. Pero normalmente son de aluminio forjado. Ok, gracias. Normalmente, ¿no? Sí, sí, Hay sí. mecanizada, hay de chapa, pero normalmente son de aluminio forjado. Obviamente con un maquinado, ¿no? Vamos. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay consultas, sugerencias, dudas, los libero. Por mi parte no, profe, muchas gracias por la clase. No, muchas gracias a ustedes por aguantar. Hasta luego. Chao, hasta luego, que anden muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.